la audiencia, pero ahora sí ya estamos, ¿no? Este, y prosiguiendo con esta respuesta que nos hace esta pregunta, el por qué en el Congreso. Entonces, proseguimos. Sí, muy bien. Y nuevamente disculpas a la audiencia, pero no tenemos nada que ver con esto, con estas Así es. interrupciones, son de la señal. Bueno, estábamos diciendo de que el fiscal, no sé hasta dónde se me escuchó, eh, pero lo que básicamente estábamos diciendo que el fiscal encontró elementos para pruebas seguramente de imágenes, eh, Ajá. imágenes de periodistas, de, de los otros participantes de la protesta. Y llamar a declaración declaratoria significa que se le va a informar cuál es la prueba en contra de él, cuál es él o los delitos que se le imputan Ajá. en este hecho de echarle gas pimienta en el rostro a la menor. Y allí será el momento de la defensa. O sea, el policía imputado por estos delitos podrá negarse a declarar o dar su versión, que no está obligado a decir la verdad. Esos son los derechos constitucionales que tiene. Bueno, lo que puedo decir es que, aparte de este relato, es Sí. que no vi mucho énfasis, alguna que otra declaración del Ministerio de Seguridad, que no puso el énfasis que puso en defender al policía Chocobar, ¿no? Ajá. De acá se desprenden, me parece a mí, con toda humildad, algunas reflexiones. En primer lugar, eh, habrá que revisar cómo son entrenados los policías para usar la fuerza en situaciones como esta, que ya nos hemos referido en algunas oportunidades, que se trata de gente protestando. Es decir, aparentemente el profesor de esta materia a este policía no le dijo que a un menor no se le puede echar este tipo de material disuasivo. Y que además hay que chequear si las personas que son objeto por parte del uso de la fuerza policial forman parte del conflicto o de una manifestación que quiera disolver, más allá de que esto no se puede porque, como dijimos, es un derecho constitucional que tienen todos. Así que lo que se me ocurre es que además de la falta de capacitación que hay en el personal policial, eh, la otra cosa otra reflexión que se me ocurre es que hay un doble discurso, ¿no? En esta gestión del Ministerio de Seguridad, porque no está tomando una actitud enérgica de defensa. Hola, ¿me escucha? Sí, Sí. perfectamente. No está tomando una actitud de defensa enérgica de la policía, de la institución policial, en la persona de este oficial imputado, como lo hicieron con el policía Chocobar. Eh, ¿Qué Perfecto. quiere decir esto? Que bueno, que el ministerio o la conducción política en cualquier momento no está para defender a, a los policías que cometen delitos. No estoy diciendo que en este caso lo haya cometido porque hay que terminar con el juicio. Sí lo hubo en el caso de Chocobar que fue condenado. Así que en los momentos de mucha conflictividad social como esta, que todos sabemos de las penurias, en este caso de los jubilados, debería prestarse más atención a eso para no elevar la conflictividad social. Pero finalmente lo que debo decir es que no me parece demasiado sorprendente que personal policial mal entrenado reprima a Ajá. cualquiera, Claro. ni siquiera a los participantes. Lo mismo ocurre cuando se trata de disolver algún conflicto en un estadio deportivo. En realidad se trata toda de la misma situación, que es
cómo debe usarse la fuerza en grandes manifestaciones en la vía pública, como una protesta o un evento deportivo o futbolístico. Y tiene que tener determinado tipo de pautas. La primera es chequear de no reprimir a nadie que sea un transeúnte, ¿no? Yo creo que eso la policía lo puede hacer, ¿no? Así claro, que no es solamente atribuible a esta gestión de la ministra Bullrich, es atribuible a muchas otras gestiones. Lo que produce esta gestión es que hay un discurso por parte de la ministra, que tiene la conducción política del ministerio, o se supone que la tiene, en darle, digamos, eh, muchas facultades, porque lo dice verbalmente, eh, para usar la fuerza a las instituciones policiales que la ley no se las otorga, digamos, ¿no? claro, Particularmente en este hecho. Entonces después los platos rotos lo paga el policía mal entrenado y que está siendo encerrado mucho tiempo en el momento de la manifestación sin comer, sin tomar agua, quizás sin ir al baño, y después algunos se descargan con los manifestantes de manera... Esto no me sorprende, ocurre históricamente. claro, por supuesto. Ahora vamos a ir a la segunda de las preguntas. ¿Cuál es el debate sobre los jueces? Bastante simple, es el mismo que ocurrió durante el comienzo de la presidencia de Mauricio Macri, que es Sí, la de si se puede o no se puede designar jueces por decreto. claro, Ese es el debate. Bueno, igual que Mauricio Macri y Javier Milei hizo lo mismo, que designó a dos jueces por decreto, ¿no? El doctor Lijo, ya hemos explicado esto, que la Corte no le tomó juramento porque le pidió que renunciara a su cargo de juez de primera instancia. El doctor Lijo se negó, entonces mira, la Corte no le tomó juramento. eh, Masilla, que no viene de un cargo público, no necesitaba renunciar, así que ahí directamente le tomó juramento. Lo que está ocurriendo hoy es que si llega a haber sesión, llega a haber quórum, el Senado, que es quien debe dar el acuerdo a la propuesta del Ejecutivo, como dice la sí, Constitución, eh, rechaza o aprueba los pliegos. En el caso que los apruebe los pliegos, bueno, se le podrá tomar juramento al doctor Lijo y el doctor Mancilla quedará legitimado constitucionalmente. En el claro, caso que sea rechazada la propuesta del presidente de estos dos ministros, bueno, ahí se plantea un problema, ¿no? Si el doctor Lijo va a, a prestar, va a renunciar al juez de primera instancia, que hasta ahora no lo ha hecho, veremos qué claro, pasa, daré la impresión de que no va a renunciar hasta que no le aprueben el pliego. por Y el, supuesto. y el doctor Mancilla veremos si cumple su palabra de que si el Senado no le da el acuerdo, él se va. Es decir, Perfecto. renuncia, pero cabe la posibilidad, como fue designado por un año en comisión, no como juez Sí, concreto, siga hasta fin de año, hasta que vence el plazo del decreto, que eso es lo que puede llegar a pasar muy probablemente si no consigue los 2 tercios del Senado, ¿no? Y hay sí, sesión, y si después no consigue los 2 tercios. Así que, no perfecto. sé, me parece que es un nuevo intento de Milei, como lo hizo Macri, de querer gobernar, en este caso designar integrantes de otro poder por afuera de la Constitución Nacional, ¿no? Eso a mí me parece como bastante claro. Doctor, la tercera pregunta. ¿En qué estado de Malvinas, doctor? Bueno, muy interesante la pregunta, sobre todo muy actual porque estamos rindiendo homenaje a nuestros Sí, caídos sí, eh, que nos embarcaron en una guerra con la mayoría de tropas conscriptos mal entrenadas, mal armadas y mal alimentadas sí, contra la OTAN, porque no fue una guerra contra ujú, Inglaterra, sino fue contra la OTAN, con el sí, apoyo y suministro de inteligencia militar claro, y de armamento de Estados Unidos. Eh, Así que allí, en esa época,
había muchos integrantes de las Fuerzas Armadas que, como sabemos, era durante la dictadura militar, donde era bastante habitual que las Fuerzas Armadas en el poder utilizaran eh, torturas habitualmente, ¿no? Lo que no era muy esperable que en el medio de una guerra torturaran a los soldados propios. Que allí tenemos, desde el año 2007, María Luisa, que se hizo la denuncia, Sí, sí, hay 800 integrantes de nuestras Fuerzas Armadas denunciantes, que es un expediente que se encuentra en la Corte Suprema y que no se investiga desde el año 2007. Bueno, no sé exactamente por qué está en la Corte, pero no se permite indagar a muchas decenas de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas imputados de suministrar torturas aberrantes como estaquear a soldados, hacerlos dormir en la intemperie con más de 10 grados bajo cero y utilizar a los teléfonos de comunicación militar con sus cables como picana eléctrica. Esos son los delitos de tortura por los cuales están denunciados este, muchos de ellos. Y finalmente, yo creo que hay que dedicarle dos palabras a un punto en particular del discurso del presidente Milei, que le otorga la facultad de decisión a los habitantes de Malvinas, que era en el medio de la guerra hubo con una intervención del presidente peruano y la mediación de Estados Unidos, hubo un acuerdo de 6 puntos, había un acuerdo de 6 puntos, en realidad es 5, eran 6, se pusieron de acuerdo en todo, Argentina y el Reino Unido, menos en darle autonomía a los kelpers. O sea que el presidente Milei está yendo más en favor del Reino Unido que el propio Galtieri, al admitir la facultad de autodecisión o de autodeterminación de los cuerpos, que es un punto de negociación que siempre lo ha defendido Argentina y las Naciones Unidas también lo apoyó en este punto Argentina, que no era un punto para negociar, sino que era una población implantada. Y sí, así que estamos en esa situación sí. y bueno, hay acusaciones sobre traición a la patria, pero me parece que no es un delito imputable todavía al presidente Milei porque no estamos en guerra. Hay que estar en guerra para imputar ese delito, pero bueno, muchas organizaciones de excombatientes van por esa vía. Quería aclarar. Correcto, muy bien. Bueno, doctor, ha sido muy explícita su respuesta a estas preguntas que hoy teníamos para hacer. Y agradecemos mucho como que jueves, de 12 y 40, todavía no tenemos muy bien la conexión, pero ya vamos a tener conexión de ver, de lindas que tenemos otros programas de justicia, seguridad y de hasta jueves. Que tenga un lindo fin de semana y nos vemos el próximo jueves, doctor. Sí, con mucho gusto. Al menos hemos podido salir con el microprograma y terminarlo. Eso. Así es. Gracias.